Esta es una actualización de información del año 2024. Una constante cuando editamos páginas web es cómo editar los videos, y para las personas que no conocen, pues esto puede ser algo desafiante. Lo que es la edición de imágenes, videos, en fin, todo lo que sean medios que vamos a insertar o vamos a utilizar en nuestras páginas web. Entonces, sin más preámbulo, aclarando de que este es un tutorial introductorio para aquellas personas que no conocen el entorno de edición o el entorno de diseño gráfico o el entorno web, ¿ok? Es para principiantes, pues valga este tutorial bastante completo sobre lo que debes saber para la edición de imágenes. Entonces, lo primero que debemos saber es que existen dos grandes grupos en que se clasifican las imágenes, ¿correcto? En este caso tenemos los bitmaps y los vectores, ¿ok? Este que tenemos acá a la izquierda correspondería a un vector, que no es más que son nodos, ¿ok? Donde el ordenador, a través de alguna instrucción, él construye la imagen, la fabrica al momento. Y en el caso del bitmap, ¿ok?, o imágenes rasterizadas, es una serie de cuadros de colores o puntos de colores dentro de un espacio definido, lo que conforma finalmente una imagen, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada una? Pues cada una tiene sus aplicaciones. ¿Qué ocurre en el caso del bitmap? Pues que está compuesta por lo que conocemos nosotros como píxeles, ¿ok?, o puntos por pulgada. Entonces, en el caso del vector, como se construye el momento, nos genera una nitidez mucho mayor. En cambio, el bitmap, a ciertos acercamientos de zoom, podemos apreciar cómo está construido los píxeles y hace ese efecto que se conoce comúnmente como imagen pixelada, ¿ok? Y esa es la gran diferencia. Ahora fíjense ustedes, una imagen de mapa de bits, ¿ok?, en función de las resoluciones que tenga, se va a ver más o menos nítida, ¿ok? En este caso tenemos un ejemplo que a 72 píxeles por pulgada se ve perfectamente, ¿ok? En una pulgada tiene 72 puntos. Y en el caso que se construye por columnas, filas y columnas, en el caso de 20 píxeles por pulgada ya vemos que se va perdiendo la nitidez de la imagen, y a 8 píxeles por pulgada prácticamente es imperceptible. Este es un ejemplo casi extremo para que podamos comprender ese concepto. Ahora bien, normalmente la diferencia en cuanto a tamaño y resolución viene dado precisamente por el tipo de uso que le vayamos a dar a las imágenes. Entonces se estila que entre 96 y 100 píxeles por pulgada hacia abajo se utilizan para entornos de pantalla, entornos digitales o entornos web, ¿ok?, con espacios de colores o modo de color en RGB. En cambio, para imprenta necesitamos la mayor cantidad de resolución de píxeles por pulgada, y ya dependiendo del tipo de impresión que tengamos, tenemos impresiones de 120, 200, 250, 300, en fin, píxeles por pulgada para lograr una mayor nitidez en un espacio de color de CMYK, o sea, color de imprenta, de pigmento. En cambio, el espacio RGB, en el caso del digital, son espacios de colores de luz. La suma de todos estos colores suman al blanco, ¿ok?, y la sustracción de todos estos colores, o la combinación de todos estos colores, genera en teoría el negro o un gris oscuro, ¿ok? Ahora bien, en el caso que nos compete, que es hablar de edición de imágenes digitales para web, es importante saber que los tamaños vienen representados por una unidad de medida llamada píxeles, y que hoy por hoy en la evolución de los dispositivos móviles tenemos tamaños, por decirlo así, un estándar de 1920 por 1080, ¿ok? Aunque esto sigue cambiando y la cantidad de dispositivos móviles es casi infinita, y cada vez más pues tenemos pantallas mucho más grandes. En este caso pues tenemos también una disposición, bien sea vertical,
o lo que llaman relación de aspecto 9:16, ¿ok? O 16:9 en el caso de la disposición horizontal, pero más o menos el estándar sigue manteniéndose 1080 por 1920. Es más o menos el estándar que vamos a estar trabajando en la mayoría de los casos. También hay proporciones de 1:1 muy frecuente, o el formato cuadrado en redes sociales, que en este caso sería 1080 por 1080. Y bueno, siempre va a haber variaciones como este 4.5 o relación de aspecto 4:3. Ahora bien, existen infinidad de formatos bajo los cuales vamos a tener las extensiones de estas imágenes. Seguramente usted, cuando revise su computadora, verá que tiene archivos .jpg o archivos .png. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, que cada uno se usa en diferentes aspectos, ¿ok? Por ejemplo, el JPG es un formato bastante liviano, pero es un formato que siempre va a tener un fondo, ¿ok? No soporta transparencia o opacidad, ¿ok? En el cambio, el PNG es un formato hasta hace poco o todavía muy utilizado en los entornos web, sobre todo cuando la imagen requiere una transparencia. Tiende a generar una calidad mayor que la de JPG, y en ese caso pues también luego fueron incorporados vectores como SVG, en este caso para logos, en fin, imágenes vectoriales o ilustraciones vectoriales de pequeño tamaño, ¿no? Ahora bien, como lo decía yo anteriormente, el JPG era comúnmente utilizado para imágenes que implicaban un fondo, ¿ok? Bien sea un fondo de paisaje, un fondo de composición de la misma imagen, o un fondo blanco o de color plano. Pero cuando pasábamos a una imagen sin fondo, obligatoriamente teníamos que guardar o exportar en PNG y luego optimizar para el tema de la web, tema que vamos a ver más adelante. Ahora, hay un formato bastante reciente, ¿ok?, que fue generado tengo entendido, por Google para sus estándares de sus navegadores, y luego poco a poco fue siendo adoptado por otros navegadores, y hoy en día es un formato casi estándar para lo que son páginas web. El formato se llama WebP, y la ventaja que ofrece es que nos ofrece una calidad de compresión de imagen muy buena, lo que genera imágenes bastante livianas, entonces de muy poco peso. Ahora también tiene la capacidad de soportar imágenes con fondo e imágenes transparentes, imágenes sin fondo, y hoy en un futuro no muy lejano va a ser uno de los formatos más utilizados en medios digitales. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que todo lo que son las fuentes de estas imágenes digitales, pues básicamente vienen generadas por cámaras digitales, bien sea cámaras especializadas o bien sea celulares, que hoy en día la tecnología pues de celulares no tiene nada que envidiarle a las cámaras profesionales, pero tienen el inconveniente de que ellos generan imágenes muy grandes, ¿ok? Generando, digamos, también se pueden generar por ordenador, pero ya de manera más controlada, más intencional, cuando tú lo generas por ordenador, hoy en día incluso a través de software de inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando yo tomo una imagen generada por una cámara digital, bien sea celular o bien sea cámara especializada, y quiero aplicarla en una página web? Bueno, eso es básicamente como yo estoy representando aquí en esta gráfica. Es como que si yo quisiera meter esta valla gigantesca, ¿ok?, en este ordenador. Pues definitivamente sería un tamaño muy desproporcionado, muy exagerado en cuanto a peso y en cuanto a dimensiones para poder cargar con ese peso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente las cámaras de hoy en día ya incluso te generan de forma automática dimensiones correspondientes a las 4K, cuando nuestro monitor de 19 pulgadas normalmente sería este cuadrito de acá, que es el HD. Aquí podemos tener una buena, digamos, comparativa. Las lactos de hoy en día más o menos estarían acá en el 720 pulgadas, en 720 de proporción, ¿verdad?, de ancho.
el Full HD ya sería un 1080 y un 4K ya serían 3840. Y estamos hablando de que hay cámaras digitales que fácilmente ya te exportan este tamaño, pues. Cuando tú para una página web, realmente un promedio de lo que tú necesitas es 720. Normalmente para mostrar un producto, una imagen de algún blog, quizá a 1080 para una imagen de fondo, y ya es bastante. Pero imagínense ustedes que incluso hay tamaños de 8K. Entonces, que las máquinas muy avanzadas, las cámaras muy avanzadas ya generan este formato. Entonces, básicamente, por ello es la importancia, pues, de lo que es la optimización, ¿no? Ahora, hay unos conceptos básicos que tenemos que tener para editar imágenes. Es el bien llamado recorte y encuadre. Fíjense acá que yo tengo una imagen completa y yo puedo recortarla, ¿ok?, al formato y a la disposición que yo quiero. Y el encuadre no es más que donde yo quiero colocar el objetivo o el sujeto de la imagen, ¿ok? Entonces aquí se ve gráficamente muy fácilmente qué es lo que queremos hacer con el tema de encuadre y recorte. Fíjenselo acá en este paisaje. El amigo está con un dispositivo, un objeto físico, está, digamos, viendo cómo quiere él que se vea esta imagen, ¿no? Que es un fondo, un pico, ¿verdad? Una montaña, ¿ok? En este caso, pues, un morro de piedra, donde él quiere, pues, enfocarlo y encuadrarlo de esa manera, ¿ok? Ahora bien, ¿qué herramientas tenemos nosotros para trabajar todas estas ediciones? Bueno, tenemos ilovoimagen.com en el caso de herramientas en línea, y tenemos Remove Background, que son herramientas muy claves para que nos ayuden, pues, a optimizar y a obtener digamos, la imagen adecuada, la imagen que queremos lograr para nuestras páginas web. Y en este caso yo recomiendo, pues, para las personas que se están iniciando, que están administrando su propia página web, o que se están iniciando, pues, en la administración de algún contenido digital, poder acceder a software de open source o software libre, ¿okay? Como en este caso sería el equivalente a Photoshop, sería Jim, que lo pueden descargar en su página web de jim.org. A continuación nosotros vamos a hacer unas prácticas en cada una de estas herramientas para que veamos cómo logramos el objetivo de optimizar nuestras imágenes en el tamaño, el peso adecuado para no colapsar nuestras páginas web. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de optimizar una página web? Bueno, básicamente, ¿qué ocurriría si yo meto mis imágenes de la cámara digital directamente en la página web que estoy administrando? Pues sencillamente voy a generar un consumo excesivo de recursos, voy a ocupar un espacio exagerado en el disco, ¿ok?, o en el espacio que tengo yo en el servidor. Y la experiencia de usuario de quien observa tu página web, aquellos usuarios a los cuales tú quieres mostrar tu página web, van a tener una malísima experiencia, porque tú, como creador de tu página y como dueño de la imagen, normalmente tú la vas a estar cargando de manera local, desde tu laptop, desde tu PC, y probablemente por estar abriendo tu página constantemente, quizás la vas a ver que carga rápido. Pero esta no va a ser la experiencia que va a tener una persona que por primera vez abra tu página web y tenga que esperar que una imagen en 4K cargue para ver una foto de un producto, por ejemplo. Seguramente esta persona no va a esperar el tiempo adecuado, va a creer que la página o simplemente no tiene imagen o se trata de un error, y va a buscar otra opción para mirar dentro del universo, el océano que es el internet. Y vas a perder visibilidad, vas a perder clientes, vas a perder usuarios, pues, que es lo que no te interesa, ¿no? Entonces, de allí la importancia de que nosotros logremos con estas herramientas hacer esas optimizaciones para que nuestra página tenga una carga rápida y la experiencia de usuario sea óptima, y tengamos una optimización en el uso de los recursos de nuestro servidor, y por ende un mayor puntaje en lo que se llama el SEO de nuestra página, y podamos ser, digamos, seleccionados en esas listas de búsqueda cuando un usuario
busca un contenido el cual nosotros estamos generando, ¿no? Bueno, luego de la teoría es hora de ver en la práctica cómo aplicar una optimización de una imagen para una web. Recordemos que en función de lo que queramos hacer necesitamos ciertas dimensiones, cierta relación de aspecto, ¿ok? Y por supuesto, en el caso de una página web, el menor peso posible. Ahora, ¿a qué llamamos peso? Si una imagen tiene un tamaño determinado, ¿verdad? Veamos en este caso, esta es una imagen tomada directamente de una cámara digital y fíjense lo que conversábamos anteriormente. Me bota una medida de 3456 píxeles por 2592. Fácilmente esto sería un 4K, un tamaño 4K, que para una imagen de producto probablemente yo lo que necesite quizás sea un 800 por 800 píxeles. Fíjense ustedes la magnitud del tamaño tan pequeño que yo necesito para una página web. Entonces, ¿qué ocurre? En función de los píxeles que ella tiene por cada pulgada y en función del tamaño que tiene, genera un peso de 3,4 megabytes, o lo que es lo mismo, 3400 kilobytes, cuando en una página web lo más lógico sería que una imagen de producto, por ejemplo, no me pase de 60 80 kilobytes aproximadamente, no llegue a 100. Entonces imagínense ustedes la magnitud, la diferencia y lo que yo debo trabajar para comprimir el peso de esa imagen. Ahora bien, si yo cierro acá, puedo revisar que todas estas imágenes son grandísimas, ¿ok? Casi todas son de 4K, incluso más grandes. Y bueno, vamos a empezar a probar las herramientas que hemos comentado. En este caso tenemos a iLoveImagen. Vamos a minimizar un poco esta pantalla. Ok, vamos a ver acá cómo sería. Recuerden que es iLoveImagen o iLoveIMG.com. Él le va a agregar el punto, la extensión E para ponerlo en español. Y una de las funciones que más usamos en este caso serían estas tres de arriba, que bien sea recortar la imagen, bien sea redimensionar la imagen y también lo que es comprimir. Entonces vamos a suponer que yo para el producto necesito primeramente bajarle el tamaño a esta imagen que tengo acá. Vamos a decirle que vamos a redimensionar. Vamos a hacer lo siguiente: selecciono o arrastro la imagen, la suelto acá. Entonces fíjense de qué tamaño la quiero recortar. Él me dice acá, mira, la puedes recortar de un ancho de tanto por ancho. Es muy importante mantener la relación de aspecto. ¿Qué significa eso? Que proporcionalmente, si yo bajo el peso de 500 píxeles, él me va a asignar la altura adecuada. Si yo le pongo 800 píxeles, él me va a asignar la altura adecuada. Ahora, ¿qué ocurre si yo destildo esta opción acá? Puedo colocar un alto y un ancho a libre albedrío, o sea, a la decisión que yo quiera, pero eso puede deformarme la imagen. Ahora también tengo la opción de simplemente asignar un porcentaje, lo quiero un 50% más pequeño. Y fíjense que aquí me está diciendo que de 1800 me lo va a bajar a un ancho de 905. Y de 2800 a 1400, exactamente la mitad. Ahora, si lo quieren un 75%, va a ser ya un poquito exagerado en cuanto al ancho, pero el alto está más o menos dentro del promedio. Entonces hagamos lo siguiente: vamos a colocar acá que yo la quiero de un 50% menos y le doy a este botón. El sistema va a trabajar y me dice que ya está listo para descargar. Una vez que yo quiero descargar, voy a colocar aquí en donde dice iLoveImagen. Ok, déjenme quitar este uno que asignó aquí el navegador y lo bajo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien que yo tenía esta imagen original de 402 kilobytes
y en el caso de este tamaño nuevo ya es más pequeño, ¿ves? De 905, y lo que me pesa son 97 kilobytes. Sin embargo, yo tengo una segunda opción, que es comprimir aún más el peso de esta imagen. Entonces vengo para acá, arrastro la propia imagen, o sea, selecciono acá donde dice comprimir imagen, vengo para acá, suelto nuevamente la imagen que ya está previamente recortada y ahora le digo comprimir imagen. Significa que él me va a generar un ahorro adicional de 11%. En este caso yo quiero reemplazar la imagen anterior y le digo guardar. ¿Reemplazar? Sí. Ahora fíjense ustedes que no solo la redimensioné en su tamaño, sino que también la comprimí aún más y ahora me pesa mucho menos. Me está pesando 87 kilobytes con un tamaño bastante adecuado, por ejemplo, para colocarla en mi página web. Bueno, pero hay ocasiones en las cuales nosotros deseamos o necesitamos que la imagen no tenga ningún tipo de fondo. Pues obviamente hay programas de edición de imágenes como Photoshop, como Affinity Design, como GIMP, pero quizás la inteligencia artificial que nos provee ciertas herramientas en línea nos puede ayudar en gran medida. Entonces hagamos un ejercicio. Esta imagen que yo acabo de encuadrar y recortar, quiero ahora que eliminarle el fondo, y para eso voy a utilizar esta página que se llama Remove Background. En este caso es remove.bg. En este caso, bueno, me dice aquí que puedo cargar la imagen, la arrastro. La inteligencia artificial está trabajando en este momento para efectivamente quitar la imagen. Ahora, ¿qué ocurre con esta herramienta? Que sí, que efectivamente le va a quitar digamos el exceso de tamaño o el fondo, pero me va a sacrificar enormemente el tamaño de la imagen que yo deseo, ¿ok? Porque prácticamente me está bajando casi a la mitad el tamaño de mi imagen. Sin embargo, yo posteriormente, ya con esta imagen sin fondo, yo pudiese escalarla en otra edición de imagen con algún software de edición y llevarla más o menos al nivel deseado. ¿Qué ocurre? Que en la versión gratuita esta es la limitante que tiene esta página web como tal, ¿ok? Yo pudiese descargarla y en este caso lo que conversábamos anteriormente en la teoría, como se trata de un fondo transparente, me lo va a exportar en PNG. Vamos a proceder y fíjense ustedes el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que tengo una imagen totalmente sin fondo, ¿ok? Esto puede ser muy útil en caso de otro tipo de imágenes. Vamos a suponer esta tijera. Vamos a colocarla acá. Efectivamente logró quitarle. Vamos a permitir siempre, listo, vamos a descargar acá. Logró quitarle el fondo a esta imagen y tenemos pues la imagen ya totalmente transparente y ideal pues para colocar productos con fondos, con diseños, qué sé yo. Ahora bien, hablando de los software open source, pues el equivalente a un Photoshop, por decirlo de alguna manera, sería el programa GIMP. Este programa lo podemos conseguir de forma gratuita y totalmente legal en su página web oficial, que sería gimp.org. Sin embargo, hay otros medios de descarga, pues como es la comunidad en español de este programa y en fin. Pero mi recomendación es que vayan directo a la página oficial y pueden darle simplemente acá. Según su sistema operativo, esto va a bajar, por ejemplo, en el caso de Windows, un archivo .exe, el cual ustedes pueden ejecutar sin problema e instalar como cualquier otro programa que ustedes instalan en su computadora, ¿ok? Una vez que está instalado, les va a abrir esta ventana, ¿ok? Y la voy a dejar así estándar. Normalmente yo manipulo un poco esto, por ejemplo, yo quito estas ventanas en exceso acá, las arrastro por el iconito, ¿ves? Y sencillamente limpio un poco, pero no es necesario,
la comodidad que cada quien quiera darle a la herramienta, ¿ok? Yo puedo agarrar esta ventana y sencillamente colocarla acá abajo, ¿ok? O acá al lado, y aquí la tengo. Y esta pues sencillamente la puedo invertir. Aquí tengo las capas, aquí tengo las opciones de cada herramienta que voy seleccionando. ¿Para qué me sirve esto? Para yo sencillamente agarrar acá y tener un espacio más cómodo para yo digamos optimizar la lista de herramientas. ¿Ok? En mi caso yo tengo un monitor bastante grande especializado para diseño gráfico, pero quizá habrá gente que lo esté manejando en un monitor más pequeño o en una laptop. Entonces quizá este movimiento que yo acabo de hacer puede ser bastante útil. Ahora bien, una vez que ya yo tengo el programa así, la idea en este caso, supongamos que yo quiero hacer una galería de productos dentro de mi página web, lo ideal es que yo tenga ya un formato y una relación de aspectos ya establecida. Entonces en este caso supongamos que yo quiero un formato o una relación de aspectos 1 a 1, un formato cuadrado. En este caso el ideal es que yo pudiese generar uno, por ejemplo, de 1080 píxeles por 1080. Ahora, en opciones avanzadas, fíjense que aquí me está generando información de que va a tener la imagen 300 píxeles por pulgada y un espacio de color RGB. Esto sería lo ideal para una página web, ¿ok? Sin embargo, los 300 píxeles por pulgada van a generar un peso excesivo en estas imágenes, y recuerden que yo quiero imágenes bastante livianas. Entonces activo esto que dice aquí, opciones avanzadas, y en un promedio de 96 píxeles por pulgada yo creo que es más que suficiente para los nuevos estándares de hoy. Hay cierto mito urbano de que la resolución óptima para web es de 75 píxeles por pulgada. Esto era cierto en los años 90 y años 2000, cuando teníamos computadoras de color blanco con monitores cuadrados. Pero hoy en día, con la alta gama de resoluciones que hay, sobre todo a nivel de teléfonos móviles, pues que tenemos pantallas prácticamente equivalentes a monitores de 20-22 pulgadas, esto no es tan así. Entonces, para no irme tan al extremo mínimo y tampoco irme al extremo máximo, yo estilo trabajar con 96 píxeles por pulgada y me ha dado muy buenos resultados. Ahora, ¿qué pasa? Quizás ustedes se estarán haciendo las preguntas, oye, pero ¿por qué más bien no la hago grande? Y cuando la imagen reduzca mantiene la calidad. No es tan así. Recuerden que cuando yo tengo una imagen de bitmap, cuando yo altero la dimensión en que la muestro, puede generar un efecto de imagen pixelada, bien sea porque su tamaño la estoy mostrando en un tamaño más elevado al que originalmente tiene, o si la diferencia en tamaño cuando la muestro es muy pequeña, también puede ocurrir ese efecto de pixelado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que trabajemos con los tamaños adecuados y exactos a la ventana o a la vista que queramos nosotros resolver en una página web. Si yo en mi página web tengo un diseño que implica una imagen tipo cintillo, que aproximadamente sea de todo el ancho de pantalla, quizás por 200-300 píxeles de ancho, yo debería hacer una composición, una imagen con esas medidas exactas, quizá un poquito más grande para que ella reduzca, pero en pequeñas proporciones. Eso es, quizás si se pixela, el ojo humano no va a ser capaz de identificar esa reducción, ¿ok? Ahora, si yo tengo imágenes para un catálogo de productos, por ejemplo, y decidí que fueran cuadradas, y veo que mi tamaño promedio en pantalla es de 800 píxeles por 800 píxeles, mire, ya yo las puedo hacer de 1000 por 1000 píxeles, la puedo hacer de 1080 por 1080, o puedo hacerla del tamaño exacto, que sería lo ideal, 800 por 800. Pero ya eso implica que revisemos a fondo en el código HTML de la página qué tamaño exacto estamos mostrando en ese momento, en este caso en una vista de producto, por ejemplo. Entonces, bueno, ya dada esta explicación, ¿cómo empezamos a trabajar? Bueno, básicamente yo activo mi imagen, ¿ok? Vamos a arrastrar, por ejemplo, la que ya no tiene fondo.
Era lo que les comentaba, Remove Background me generó una imagen muy pequeña. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo en esta herramienta de acá buscar la herramienta redimensionar y hago un escalado, siempre cuidando, fíjense acá, de que este candado esté cerrado, o lo que es lo mismo, cuidar mi relación de aspecto, o sea que el ancho y el alto queden fijos. Si yo altero uno de los dos, el otro se va a ajustar por defecto de manera proporcional, y le escalo y ya me queda así. Esta no es quizá la mejor práctica, porque efectivamente si yo me acerco, fíjense lo que estamos hablando, miren cómo se pixeló la imagen. Entonces, para yo obtener una mejor calidad, en este caso, ¿qué hago? Yo sencillamente agarro esta capa, me la vuelo y busco mi imagen original. Vamos a buscar mi imagen original que está fuera de esta carpeta y la pongo acá. Fíjense ustedes que la imagen es mucho más grande del cuadrado que yo estoy definiendo. Entonces, en este caso voy a usar la redimensión. ¿Para qué? Para que efectivamente yo sencillamente haga un ajuste al tamaño que quiero. Ahora, si ya yo conozco el ancho y el alto de mi producto o de mi imagen, el lienzo de la imagen que voy a trabajar, pues yo puedo jugar aquí a colocar ese mismo valor en la altura, a ver qué ocurre. Y ya con la herramienta mover que tengo aquí arriba, ok, la arrastro mi imagen y ya sería una cuestión de encuadre, ok. Ahora fíjense ustedes, tengo la situación de que tengo el fondo. Yo puedo sencillamente seleccionar este fondo y ajustar, ok, aquí en la herramienta de selección difusa, ok, yo puedo ajustar el umbral en las herramientas digamos las opciones de la herramienta, ajustar el umbral. Y fíjense que aquí se hace bastante difícil porque me invade parte de lo que sería el producto. Entonces esta herramienta ya no es tan inteligente para yo poder hacer el recorte. Entonces, ¿qué me corresponde a mí en este caso? Hacer una edición manual. Sin embargo, ahorita vamos a ver ese tema de cómo quitarle el fondo, pero ahorita lo que vamos a encuadrar. Entonces ya yo encuadré mi foto, supongamos que con esta estoy conforme y ya la dejo así. Ahora, ¿qué debo hacer yo en este caso? Procedo a la exportación, ok, exportar como, y aquí es donde yo tengo que decidir si la quiero en formato PNG o en formato JPG, o mejor en formato WebP. Y que es lo mejor de este programa, que soporta y puede generar formatos WebP, puede leerlos, puede editarlos, ok. Entonces, en este sentido, ¿dónde yo busco mi formato? Bueno, simplemente se lo escribo directamente, ok, acá, y le pongo WebP. Aquí se me fue una H de más y lo voy a exportar acá donde dice documentos, descargas, tutoriales de imágenes. Entonces aquí voy a crear una carpeta que se llame Gym para ir guardando todo lo que. Entonces pongo aquí, por ejemplo, caja 1 WebP. Ahora bien, recordemos que yo dije que el WebP tiene dos características. Una, que puede ser como una especie de JPG porque yo puedo ajustar la calidad, y también puede tener canal alfa, o sea, transparencia al 100%. Significa que si mi imagen tiene una transparencia se va a ver el hueco completamente, si lo pongo a la mitad se va a ver borroso, y si lo pongo al 0 estoy renunciando a la transparencia, al fondo transparente. Entonces, en este caso, si es una imagen que tiene fondo, va a contribuir en el tema del peso que yo le ponga esta variable en 0, de tal manera de que ya ahí no me genera un peso, y le puedo bajar algo de calidad. Incluso en el JPG puedo jugar con eso. Para una página web, si tú estás editando las imágenes al tamaño adecuado, al tamaño exacto, con que tú tengas una imagen al 90%, incluso hasta un 80%, tú puedes reducir
muchísimo el peso de la imagen, y créeme que el ojo humano no va a ser capaz de notar la diferencia, ¿ok? Sobre todo cuando son imágenes para productos, cuando son imágenes para blog, para secciones de blog. Ahora, si son imágenes de portada, si son imágenes de fondo, si son imágenes, tú tienes que ver si la imagen tú la vas a agrandar, o la vas a hacer un zoom, o la tienes en una posición dentro del diseño de la página donde tú quieres un nivel de detalle extremo. En ese caso no deberías bajar la calidad de la imagen. Pero hay usos, por ejemplo, como les estoy diciendo, si yo tengo una imagen de fondo de esa página web y va a tener una serie de elementos encima para que yo quiero la máxima calidad de esa imagen de fondo, o si simplemente es un carrusel o una galería de fotografías de producto donde la idea es que el cliente vea diferentes ángulos de ese producto, ¿ok? Ahora, si es un producto que requiere una cantidad de detalle específico, donde la compra quizás se vea afectada por el nivel de detalle que pueda apreciar el comprador, ahí sí pues le lanzo toda la calidad. Pero si no es así, yo le puedo bajar a un 80, incluso yo he tenido casos hasta 60% de bajar calidad, y aún así se sigue viendo bien, porque está en el tamaño adecuado. Entonces, explicado esto, yo simplemente me queda exportar, y ya yo tendría pues mi primera imagen exportada en WebP. Veámoslo aquí. Vamos a ver, el peso original de la imagen es 3.4 megabytes, como ya lo hemos estado viendo. Y en GIMP, fíjense, tengo la misma imagen pero en WebP, y fíjense lo que pesa, apenas 32.6 kilobytes, mucho más liviano que incluso lo que hace la página web iLogimagen.com, ¿no? Es un formato muy ideal para el tema digamos, cargar galerías o, en fin, contenido web. Como les comentaba, GIMP tiene la grandísima ventaja de que fue uno de los primeros que pudo trabajar con el formato WebP, y en este caso pues nos permite también editarlo, leerlo, en fin. Entonces, supongamos que yo tengo el tema de que tengo que quitarle el fondo a esa imagen. Bueno, sencillamente busco la imagen, la arrastro, y fíjense acá. Ya cuando yo voy a hacer una edición un poquito extrema o más avanzada de una imagen de producto y la necesito sin fondo, quizás en algunas ocasiones los programas con inteligencia artificial o nos presentan limitaciones en cuanto a tamaño, o bueno, o no son capaces realmente de identificar los bordes del objeto, qué sé yo, ¿no? Sobre todo cuando son fondos que se mimetizan un poco con el objeto, como es este caso. Entonces, ¿qué hago o cuáles son los pasos para yo quitar un fondo? En este caso yo duplico la capa, ok, vamos a ampliar aquí un poquito. Yo duplico la capa esta en este botoncito que tengo acá, y al duplicado es el que le voy a aplicar la transparencia, ok. Acá tengo que revisar si tiene canal alfa, si lo tiene, con botón derecho sobre la capa. Fíjense que aquí está opaco, significa que sí tiene canal alfa, y yo, bueno, en este caso ya tengo cómo seleccionar. Fíjense ustedes, si yo busco con selección difusa, va a ser una tormenta y una pesadilla poder llegar al punto adecuado. Entonces, ¿qué es lo ideal en este caso? Como se trata de una imagen rectilínea, simplemente yo puedo agarrar y puedo escoger. Yo puedo ampliar pisando control, y con la rueda del ratón yo me puedo mover, digamos, a la orilla del producto, ok. Pero para efectos del tutorial no lo voy a hacer tan exacto. Para efectos del tutorial lo que quiero es que ustedes vean a grosso modo cómo se edita esto, ok, cómo hacemos una selección con esta herramienta que se llama herramienta de lazo o selección de lazo, y escojo acá. Recuerden que si a mí me cuesta, yo con control y la ruedita del ratón puedo alejar o acercar todo lo que yo quiera. Puedo mover y arrastrar. Fíjense, si yo quiero arrastrar este punto, me paro sobre ese punto, y en lo que él se selecciona puedo moverlo para que sea una selección un tanto más exacta. Me alejo, ok, me alejo, y voy seleccionando mis nodos.
¿Qué ocurre cuando yo cierro ya la selección? Pues él me va a generar precisamente automáticamente una selección. ¿Qué debo hacer yo si yo lo que quiero es recortar el objeto? Si yo le doy recortar, por ejemplo, con control X, ¿qué va a pasar? Recorté el objeto. Eso no es lo que yo deseo. Me regreso con control Z. Resulta que yo, para invertir esa selección, simplemente coloco control I y se invierte la selección. Borro la selección y me queda transparente. Ahora bien, yo quiero seguir exportando esto en WebP, ¿ok? Entonces lo voy vamos a exportarlo como, vamos a ponerlo aquí, vamos a decirle 1.1 o 1-1 para que veamos la diferencia entre uno y otro. Entonces en este caso yo sí necesito que la calidad alfa sea del 100% y la calidad de la imagen puede mantenerse en 100 o puedo dejarla en 90. ¿Qué ocurre? Que como ya esta se bajó en un primer momento a 90, yo esta segunda oportunidad la dejo en 100% para que no siga perdiendo calidad. Entonces la voy a exportar y veamos qué ocurre. Si yo busco aquí el explorador de archivos, fíjense que ya me lo generó y fíjense que prácticamente duplicó el peso. ¿Pero por qué? Porque sencillamente en uno tengo fondo y en el otro lo tengo transparente, ¿ok? Entonces esa capa adicional de transparencia confiere peso a la imagen, ¿ok? Entonces eso era lo que quería que viéramos. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo imágenes? Por ejemplo, vamos a descartar aquí los cambios y tengo imágenes que no son rectas. Bueno, hagamos este ejemplo. Yo tengo mi tijera igual. Vamos a buscar aquí esta original. A veces me pide cambiar. Para mí es igual si la mantengo o la convierto. En este caso la voy a convertir. Igual hago el mismo procedimiento. En primera instancia me paro aquí sobre la sección de capa, duplico mi capa, ok, oculto la capa original, por cualquier cosa me devuelvo a ella, pero sobre la copia yo primero debo chequear que tenga canal alfa. ¿Por qué? Vamos a suponer, vamos con esta herramienta borrador, por ejemplo, a empezar a eliminar el fondo. Acá selecciono borrador y empiezo a eliminar el fondo. Claro, eso no sería lo adecuado. Aquí yo tendría que aumentar el tamaño y empezar a borrar. Pero fíjense qué ocurre. Estoy borrando efectivamente el fondo, pero no está quedando transparente. Eso significa que era una imagen que no tenía un canal de transparencia o lo que llaman canal alfa. ¿Qué debo hacer entonces? Debo, con botón derecho sobre esa capa, decirle añadir canal alfa aquí en esta opción que tenemos acá. Ok, añadir canal alfa. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que esta imagen cuenta con la posibilidad de tener transparencia. Ok, ahora bien, ¿qué debo hacer yo? En la medida de lo posible, con esta herramienta de selección difusa o esta herramienta por color, seleccionar. ¿Qué va a pasar? Que yo tengo un fondo gris o plomo sobre un objeto que es plomo. Eso va a ser muy difícil de que yo logre una selección. Por mucho que yo aumente el umbral, me va a tomar el objeto, y si lo bajo me va a dejar mucha basura de por medio. Entonces va a ser muy difícil por color. Selección difusa, quizá bajándole el umbral al mínimo. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, si yo borro aquí, fíjense lo que ocurre. ¿Ves? Si borro pero dejo una cantidad de basura. ¿Cómo me doy cuenta? Si yo me ubico acá, me paro sobre la capa original, le digo que voy a agregar una nueva capa y le puedo agregar aquí. Fíjense, ¿ves? Le puedo agregar aquí. Y aquí yo puedo decir que esa capa yo quiero que sea color de frente, que es este color negro que está acá, o la quiero en color blanco. Vamos a buscarla aquí en blanco y acepto. Ok, fíjense el sucio que va generando. ¿Ves? Miren el sucio. Y peor aún, si yo vuelvo a repetir el proceso, agrego una capa y le digo en este caso color de frente, y que es este color que tengo aquí, que es negro, y le acepto, fíjense todo el suciero que se ve. Peor aún, es muy recomendable poner estas capas mientras ustedes están editando, para que vean que su objeto quede lo más limpio posible, con ese contraste negro que tiene al fondo, o blanco si el contraste es adecuado con blanco.
Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo puedo ponerme a borrar. Vamos a eliminar esta capa blanca para que veamos. Perdón, estoy borrando es la capa negra, perdón. Me paro sobre el objeto, ojo, la capa del objeto, oculto el blanco y empiezo a borrar. Fíjense que en este caso sí, pero es un trabajo muy complicado hacerlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda finalmente? Hay una herramienta que es esta de selección libre, que yo pudiese ponerme a seleccionar. Ahora, ¿qué ocurre con esta herramienta? Que lamentablemente ella no genera curvas, ¿ok? No se adapta, sino entonces va a quedar como entrecortado. Si yo hago esto, fíjense ustedes lo que ocurre, yo recorto, ¿qué es lo que está pasando? Que me está quedando entrecortado, ¿ok? Fíjense cómo se ve mal. Entonces, para ello yo debo usar una herramienta de trazo o de ruta, que es esta que está aquí abajito de esta manito, esta que está aquí. Al yo darle acá, yo sí puedo seleccionar. ¿Qué hago yo? Selecciono un punto de partida y con mucho cuidado voy bordeando y más o menos veo que aquí puedo generar una primera curva y arrastro con unos mandos o con unos brazos de control, por decirlo así, que yo puedo ampliar, reducir o tocar o X. Puedo devolverme con control Z y dejarlo tal cual. Yo puedo nuevamente con esta misma herramienta de curva generar otra curva más. Fíjense la diferencia con la otra herramienta. Y aquí igualito puedo seguir generando otra curva más. Y aquí puedo generar otra curva más. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Bueno, yo coloco el punto y voy jalando. Y al jalar y mover, fíjense que yo puedo efectivamente controlar esto. Ahora bien, esta exactamente es la punta de la tijera. Aquí tengo yo que mover un poquito el brazo de control, ok, y puedo ir bordeando. Ahora fíjense, me está incomodando mucho este color negro, que para yo poder editar me genera mucho ruido. El blanco quizás me ayuda más. Entonces yo puedo ir haciendo esto. Claro, no lo voy a hacer tan exacto para efectos de que el video sea más corto, pero yo puedo agarrar, si necesito espacio, con control y la rayita del ratón me alejo, me acerco, ok, y yo puedo ir haciendo estas cosas acá. ¿Qué ocurre cuando llego al punto? En este caso estoy aquí, debo seleccionar aquí y cerca. Al contrario de la otra herramienta, no voy a tocar exactamente, sino que lo más cerca que yo quiera. Y allí le doy Enter. Y una vez que le doy Enter, fíjense que él me hace una selección. Invierto mi selección y sencillamente suprimo. Y al suprimir, borro. ¿Ok? Lo mismo aplicaría para la parte interna de la tijera. Y así sucesivamente puedo yo ir limpiando ya imágenes, ¿ves?, con formas curvas, ¿ok? Entonces ya, pero fíjense, me está quedando un fondo blanco y lo quiero transparente. Bueno, oculto mi capa que tengo aquí en blanco, que básicamente lo que me ayuda es a ver si la imagen está bien recortada. La activo en la negra y vean que también tengo la imagen bien recortada. Bueno, sección de acá que fue por culpa de la otra herramienta, pues que como les dije no genera curvas. Entonces, pero de resto está bien. Entonces, si considero que está bien, ok, puedo agarrar y exportarla como ¿qué? Como PNG, para que agarre transparencia. O si es para mi página web, puedo agarrarla y ponerle WebP y la coloco en la carpeta que yo deseo. La exporto. ¿Qué me va a decir? Que le puedo bajar la calidad un 70%, supongamos, y la calidad alfa sí 100%, porque necesito esa transparencia. Le doy a exportar y ya está listo. Otra cosa importantísima, acá donde dice imagen es donde yo puedo mover las dimensiones de esta imagen. Fíjense, está a 72 píxeles por pulgada, está bastante bajo, pero las dimensiones son bastante grandes. Supongamos que yo la quiero de 800 por 800 para meterla en un cuadrado de 800 por 800. El alto no debería ser más de 800.
Entonces le doy acá, con tabulador le doy, y fíjense que él, como tiene este candado activado, me ajustó la anchura a 512. La escalo y ahora vuelvo y repito, sobreescribo mi WP. Vamos a ver cuál fue el resultado. Si me meto aquí en GIMP, debo tener mi tijera, y fíjense, tengo mi tijera al tamaño adecuado como para una galería de productos con apenas 16.8 kilobytes. Eso no es nada. ¿Ves? Eso no es nada. Y de esta manera es que yo puedo optimizar imágenes para web y especialmente para catálogos de productos. Eso sería todo el tutorial. Muchas gracias.